122. Si lo tienen, cantemos. Dios os guarde en su santo amor, hasta el día que lleguemos a la patria donde estaremos para siempre con el Salvador. Al venir Jesús nos veremos a los pies de nuestro Salvador. Reunidos todos seremos un redil con nuestro buen pastor. Dios nos guarde en su santo amor, en la senda peligrosa de esta vida tormentosa, os conserve paz y sin temor. Al venir Jesús nos veremos a los pies de nuestro Salvador. Reunidos todos seremos un redil con nuestro buen pastor. Dios os guarde en su santo amor, os conduzca su bandera y os esfuerce en gran manera con su espíritu consolador. Al venir Jesús nos veremos a los pies de nuestro Salvador. Reunidos todos seremos un redil con nuestro buen pastor. Hermano, pensamiento, tiene la palabra, hermano, para la predicación. Bien, hermanos, oigan bien. Sí, hasta le puse unas bocinas aquí, hermano. Bien, gracias, hermano. Les agradezco, hermanos, por la oportunidad que me dan de poder compartir con ustedes esta enseñanza, de poder verlos otra vez, a nuestros hermanos, los que ya conozco y los que no conozco. Me alegra de conocerlos. Y ya que Dios nos ha concedido este momento y esta oportunidad, vamos a estudiar de su palabra un tema sencillo, pero que nos enseña muchas cosas importantes. Vamos a hablar en esta mañana sobre la negación de Pedro, pero más que todo sobre lo que Jesús le dice a Pedro que él debería de hacer luego que volviera de este momento. Lucas capítulo 22, del versículo 31 al versículo 34, Jesús le narra esto, pero Jesús ha participado de, igual que nosotros en esta mañana, él participó de la última Pascua. Nosotros acabamos de celebrar la Cena del Señor. Y en esa última Pascua, como era la última noche o horas de la noche que iba a estar con ellos, luego lo iban a arrestar. Él les lavó los pies, les habló sobre quién iba a ser los más grandes en el reino. Pero cuando llegó a esta altura de la noche, habla con Pedro directamente, no a los 12, sino que se dirige exactamente a él. En estos versículos que vamos a leer, Lucas 22,
31 al 34. Dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como trigo. Pero yo he rogado por ti que tu fe no falte, y tú una vez vuelto confirma a tus hermanos. Él le dijo: Señor, dispuesto estoy a ir contigo, no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Y él le dijo: Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú niegues 3 veces que me conoces. Jesús quería decirle a Pedro esto porque sabía que a él le iba a suceder. Él quería revelarle a Pedro lo que realmente esa misma noche iba a suceder ya en la madrugada. Todos a veces nos podemos preguntar cómo era que Satanás estaba pidiendo permiso para poder causarle este daño a Pedro. Si Pedro era de los discípulos, Pedro había estado con Jesús y estaba en esa noche con Jesús. ¿Y por qué Satanás tenía interés en que Dios le pudiera conceder esta oportunidad? Y lo que sucedió es que Dios sí le concedió, le dio la oportunidad a Satanás para que pudiera hacer con Pedro lo que él deseara también, que lo pudiera zarandear. Nosotros sabemos que Satanás, hermanos, siempre ha actuado y con aquellos que están cerca de Dios haciendo su voluntad, él siempre trata de tentarlos, de dañarlos, para que puedan negar su fe, para que puedan alejarse de Dios. El caso de Job fue un caso típico, que no solo le quitó sus bienes, su familia, sino que Dios también le permitió que pudiera dañarlo en su cuerpo. Solamente la vida no le permitió que él tocara. Y Satanás siguió actuando de la misma manera, no solo con Job, sino que con muchos más. Pero en esta ocasión con Pedro, también quiere él zarandearlo para ver cuánta capacidad tiene Pedro de soportar. Hermanos, Pedro era un tipo de esos que nosotros decimos valientes, esos que querían probar exactamente lo que Jesús estaba hablando, lo que Jesús decía o lo que Jesús hacía. Pedro no era el tipo que permanecía así relegado en el grupo, sino que era de los que iban al frente y mostraba su osadía en poder querer hacer las cosas. En el libro de Mateo, en el capítulo 14, nosotros encontramos de que cuando Jesús iba sobre el mar, caminando sobre las olas, Pedro también quiso hacer lo mismo, pero le falló la fe. Mateo capítulo 14, versículo 28 dice: entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él le dijo: ven. Y descendió Pedro de la barca y andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzó a hundirse y dio voces diciendo: Señor, Señor, sálvame. Al momento Jesús extendió la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Hermanos, Pedro era este tipo que realmente quería probar que lo que Jesús estaba haciendo y diciendo era posible. Pero en esta ocasión, lo que dice Jesús, que cuando quiso caminar sobre el agua, a Pedro le faltó la fe. Satanás lo estaba pidiendo para zarandearlos en esa noche, pero algo importante que Pedro debería de mantener era su fe. No tenía que fallar. Pedro era una buena persona y tenía buena relación con Jesús, con Dios, porque en el capítulo 16, cuando Jesús le preguntó que quién decían que era él, qué concepto tenían de él las personas allí en Israel, en Jerusalén, donde él estaba predicando.
y les dijeron diferentes conceptos que podía ser Juan el Bautista, otros el Elías, otros Jeremías. Pero cuando les pregunta directamente a ellos quién es, el que le responde es Pedro. Y dice, versículo 15, Mateo 16, versículo 15, y les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy? Respondiendo Simón dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Pedro era un hombre, hermanos, bueno, que tenía buena relación con Cristo y con Dios. Esta confesión que hizo era una confesión muy excelente, muy grande, y era él el que estaba así. O sea que Jesús conocía que Pedro era ese tipo que quería estar cerca probando, pero que también entendía el plan de Dios. Y Satanás lo estaba pidiendo para poderlo zarandear. A veces nosotros creemos que cuando estamos cerca de Jesús, estamos cerca de Dios, estamos haciendo su voluntad, creemos que nada malo nos va a pasar. Creemos que vamos a tener una protección en la cual nadie nos va a poder realizar nada. Pero Pedro comprobó que a pesar de estar cerca de Jesús y hacer cosas buenas, Satanás podía tratar de causarle daño. Y es lo que hizo. Y nosotros vemos, hermanos, ahí en Lucas capítulo 22 y en el versículo 32, que después que Jesús le ha dicho lo que Satanás quiere hacer, lo que Jesús le revela a Pedro es algo sorprendente. Versículo 32 le dice, yo he rogado por ti que tu fe no falte. Y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Cualquiera podía haber esperado que la petición de Jesús al Padre era que Satanás no lo quisiera zarandear. Pero Jesús no le pide eso al Padre. Lo único que le pide al Padre es que le pueda ayudar para que su fe no falte, para que la fe en Pedro siempre pueda tenerlo. Hermanos, la fe es tan importante porque es la convicción y la certeza que tenemos de las cosas de Dios. Es tan importante en nuestras vidas que aún en los momentos más difíciles, ella es la que nos va a ayudar a permanecer firmes. Y si caemos, es ella la que nos va a ayudar también a levantarnos para poder hacer la voluntad de Dios. Nosotros conocemos la historia de Pedro, que está en el capítulo siempre 22 y versículo 54. Dice, en la noche después que habían ya arrestado a Jesús, y van al patio, ¿verdad? A donde lo tenían, dice en el versículo 54, y prendiéndole, le llevaron y le condujeron a la casa del sumo sacerdote, y Pedro le seguía de lejos. Y habiendo ellos encendido el fuego en medio del patio, se sentaron alrededor, y Pedro se sentó también entre ellos. Pero una criada, al verle sentado al fuego, se fijó en él y le dijo, tú también estabas con él. Pero él negó diciendo, mujer, no lo conozco. Un poco después, viendo el otro, le dijo, tú también eres de ellos. Y Pedro le dijo, hombre, no lo soy. Como una hora después, otro afirmaba diciendo, verdaderamente también este estaba con él, porque es Galileo. Y Pedro dijo, hombre, no sé lo que dices. Y enseguida, mientras él todavía hablaba, el gallo cantó. Hermanos, Pedro le había dicho a Jesús horas anteriores de que él estaba dispuesto no solo a ir a la cárcel, sino que también a morir con él. Pero al encontrarse allí en el patio con esta gente extraña que le estaba o lo estaba asociando con Jesús,
con el que habían arrestado los sumos sacerdotes, ¿verdad? Lo habían mandado a arrestar. Él lo que hace es negar. ¿Dónde estaba el valor de Pedro para decirle, no solo voy a ir a la cárcel, sino que también a morir contigo? Hay situaciones en la vida, hermanos, que son realmente difíciles y complicadas para nosotros, que después no las entendemos, pero en el momento nosotros negamos al maestro. Hay situaciones que a veces nos llevan a una presión tan alta que nosotros decimos no. Hay situaciones, hermanos, que cuando nos enfermamos, que quisiéramos que Dios nos protegiera de tal manera que nunca nos vayamos a enfermar. Que realmente Dios puede permitir la enfermedad de nuestro cuerpo para comprobar y ver cuán fuerte es nuestra fe en los momentos difíciles. Qué fuertes somos para poder soportar. A veces cuando tenemos problemas nosotros con situaciones de delincuencias, situaciones, Señor, en las que Dios puede permitir que hayan personas que no solo nos sienten, sino que nos pueden causar daño. Nosotros quisiéramos que Dios nos diera tal protección que nadie, ¿verdad?, nos tocara. Hermanos, pero sucede que nos tocan y nos pueden llegar a dañar. Él dijo que no tuviéramos temor de los que mataban el cuerpo, sino que de Dios que podía matar nuestra alma también en el infierno. Hermanos, hay situaciones difíciles en la vida que con nuestras familias, en las que nos vamos a sentir tentados a negar nuestra relación con Dios y quisiéramos actuar como actúa el mundo. Pero nuestra fe tiene que poder ser tan fuerte que a pesar de lo que Satanás está tratando de hacer, que está tratando de zarandear nuestras vidas para poder sacar de nosotros lo peor, pueda salir lo mejor. Hermanos, muchas veces Satanás, mire, lo que quiere en los momentos difíciles es que nosotros saquemos lo peor, que actuemos como el mundo, que actuemos como cualquier persona que no conoce a Dios. Pero Dios está también ayudándonos para que nuestra fe en Él no falte, para que podamos actuar de una manera demostrando que hemos tenido una buena relación con Dios, con Jesús, durante mucho tiempo. En los momentos difíciles de la enfermedad, podemos orar una vez, 2 veces, 3 veces, como lo hizo el apóstol Pablo. Y tal vez la respuesta solamente va a ser de Dios, bástate mi gracia. Porque Dios va a querer mostrar su poder en la debilidad que nosotros tenemos. Ser débiles, hermanos, no es lo peor, sino que perder la fe puede ser lo peor. En la debilidad, el poder de Dios siempre se va a manifestar en cada uno de nosotros. Sentirnos débiles no es malo. Sentir que somos incapaces no es malo. A veces podemos llegar hasta negar al Señor Jesús en algunas situaciones. Hermanos, si no es lo peor que nos puede haber sucedido. A Pedro le sucedió y a nosotros también nos puede suceder. Hemos prometido ser fieles a Dios hasta la muerte para tener la corona de la vida. Ese es el pacto que tenemos con Dios y nosotros hemos prometido en la sangre de Cristo ser fieles hasta la muerte. Pero van a haber momentos en los que nosotros vamos a flaquear y vamos a caer y vamos a pecar. Pero si nuestra fe ha sido buena en el Señor, hermanos, vamos a permanecer. Esa fe nos va a ayudar a levantarnos. Y por eso Jesús le dice a Pedro, una vez vuelto, o sea, después que me niegues 3 veces, después que digas que no me conoces, entonces ayuda a tus hermanos. ¿Por qué? Porque solamente aquellos que saben lo que es la debilidad pueden tener la capacidad de ayudar a los que son débiles. Solamente aquellos que han pasado, hermanos, por situaciones de enfermedad difíciles
pueden darle ánimo y aliento y pueden estar a la par de un enfermo que tenga situaciones difíciles. Solo aquellos que hayan sentido tristezas tremendas, ¿verdad? Con sus familias, con sus amigos, solamente ellos pueden consolar a aquellos que van a tener tristezas en su corazón. Por eso que Jesús le dice a Pedro, una vez vuelto, confirma a tus hermanos, ayúdalos, porque solamente aquellos que han caído, hermanos, en el pecado, luchando, cayeron, pero se han levantado. Solamente esos pueden tener compasión y pueden ayudar a aquellos que caen. Hay gente en la iglesia que dice, ¿verdad?, que realmente y hasta se burlan de hermanos porque, este hermano con esto, una prueba facilita, ¿verdad?, está llorando. Con una prueba fácil se quiere ir de la iglesia. Pero las pruebas ninguna son fáciles. Todas son difíciles y complicadas. Satanás sabe la capacidad de cada uno y él puede hacernos caer. El mismo apóstol Pedro, en su primera carta, en el capítulo 5, él dice que Satanás, porque él sabía lo que era Satanás, ya lo había visto, ya lo había experimentado en su propia vida. Él dice, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor, buscando a quien devorar, al cual resistís firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos, solo Dios nos va a ayudar luego que nosotros soportemos cierto tiempo. Fíjense que la historia que estamos leyendo de lo que sucedió en la noche de la última Pascua, la noche en que arrestaron a Jesús, Jesús le dijo a Pedro, Satanás os ha pedido para zarandearos, pero yo le he pedido, ¿verdad?, al Padre, de que tu fe no falte. Hermanos, las pruebas nos van a llegar, los momentos difíciles nos van a llegar. Satanás no se queda tranquilo que un cristiano sea fiel. Satanás no está tranquilo cuando un hermano está queriendo hacer su voluntad. Cuando un hermano se está esforzando por ser mejor delante de Dios, Satanás va a buscar la manera de cómo derribarle y hacer que su fe falte. Pero Dios nos va a ayudar, ¿saben qué? No a quitarnos el problema, sino que nos va a ayudar para que lo podamos sobrepasar. Pero si faltamos, hermanos, y caemos, no nos sintamos mal, sino que hagamos lo que Pedro hizo. Yo sé que nuestra conciencia a veces cuando pecamos nos acusa y sentimos dolor y pena después que decimos, si yo le prometí a Dios ser bueno, yo le prometí a Dios cambiar, yo le prometí a Dios hacer esto mejor, pero no puedo. Mi capacidad no fue tan fuerte y volví a hacer esto que no quería. Hermanos, podemos arrepentirnos, podemos llorar como Pedro, con esa mirada de Jesús, que no era una mirada acusadora cuando dice que Jesús vuelto, dice, vio a Pedro. Jesús no lo acusó, sino que Jesús le recordó la debilidad que él tenía. Le recordó que tenía que volver a su fe, a creer en él. Le recordó que solamente cerca de él y estando con él se podía salir adelante. Hermanos, la lección de esta mañana que yo he querido compartir con ustedes es esa. Estamos pasando tiempos difíciles, sí. Vamos a pasar tiempos difíciles en nuestra vida, sí, de diferentes maneras. Pueden ser por enfermedades, pueden ser por problemas del gobierno, puede ser por la violencia y delincuencia que hay en el mundo, pueden ser por los mismos tratos en nuestras familias. Hermanos, los tiempos van a ser siempre difíciles, pero lo que se va a estar probando es nuestra fe. Así que pidámosle a Dios siempre que nuestra fe no falte y que si algo malo nos sucede en nuestra vida y caemos y pecamos, pidámosle la capacidad para poder encontrar la manera de levantarnos. Y cuando la levantemos, hermanos, tengamos también en nuestro corazón la misericordia y el deseo de poder ayudar a aquellos que caen.
para que se levante, de poder ayudar a aquellos que tengan problemas, para que sientan que no están solos, sino que hay hermanos que saben lo que le está sucediendo y conocen lo que le está sucediendo y que los van a apoyar en esos momentos difíciles. Caer, hermanos, en pecado es algo, como decía el apóstol Juan, es algo que a todos nos va a suceder. Pero sí tenemos un abogado, hay alguien que está intercediendo cada día para ayudarnos a levantarnos, porque Dios es bueno con nosotros. Así que, hermanos, al igual que Pedro, cuando nos llegue esa zarandeada de Satanás, confiemos en Jesús. Él nos está ayudando. Confiemos en Dios que Él nos está ayudando. Y un día vamos a volver, vamos a pasar esa situación, porque las tentaciones nunca van a ser para siempre. Vamos a pasar esa situación y vamos a ser mejores delante de Dios y vamos a poder ayudar también a nuestros hermanos que están viviendo esa situación. Gracias, hermanos, y que Dios los bendiga. Este era el tema que tenía. Dígale. El hermano dice, hermano Raimundo le dice, ¿tienen? Hermano Ulises, un himno, por favor. Gracias, hermano Cristóbal. Vamos a cantar este himno y luego vamos a despedirnos en una oración. Le voy a pedir al hermano Rafael Martínez que nos despida y luego después de eso vamos a tomar un receso, pero si alguien tiene un comentario o algo que quiera hacer de la predicación, vamos a tener un ratito ahí. Muchas gracias, hermano Pensamiento. Ulises, por favor.